Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, pasamos a la parte seria de la juntada por medio del WhatsApp en esta noche de viernes con todos los adolescentes. Espero que se hayan prendido con la consigna, que hayamos podido conocer a muchos de ustedes de bebés y que ustedes nos hayan conocido también a nosotros. Bueno, quería compartir en esta noche una reflexión, un pensamiento donde vamos a poder relacionar algunas enfermedades que podemos sufrir llevándolas al plano espiritual. La primera de ellas tiene que ver con la anemia. La anemia es una enfermedad que tiene que ver con la deficiencia o la falta de glóbulos rojos en nuestra sangre y hace que nuestro cuerpo se debilite. Una de las características de la anemia es que nos sentimos débiles, que nos sentimos cansados, que nos sentimos fatigados, nos ponemos a hacer alguna cosa y ya pronto estamos cansados, no tenemos fuerzas para poder hacer muchas de las cosas que quisiéramos hacer y eso se va repitiendo día a día porque hay algo que en nuestro organismo está mal. Los médicos, ¿cómo hacen para resolver este problema? ¿Cómo atacan esta enfermedad? A través de vitaminas, proveer a través de las vitaminas los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para poder reforzar esos glóbulos rojos y así de a poco ir recuperando nuestra fuerza, nuestra vitalidad, nuestras ganas de hacer cosas. La anemia es una enfermedad que ataca a muchas personas, tal vez a las personas mayores muchas veces, y es tratada y resuelta de esta manera muchas veces con las vitaminas. Ahora, no hace falta que seamos mayores para que nos agarre la anemia a nivel espiritual. Cuando nuestro cuerpo no está recibiendo los nutrientes y las vitaminas necesarias para que nosotros estemos fuertes espiritualmente, es muy probable que caigamos en la anemia espiritual. Es muy probable que nos empecemos a sentir débiles, que nos empecemos a sentir cansados espiritualmente, y eso se va a traducir en una falta de ganas de leer la Biblia, en falta de ganas de orar, en falta de interés por las cosas espirituales. Esos son síntomas que nos van a ir alertando de que tal vez estamos cayendo en una anemia espiritual. Ahora, Pablo ya oraba en la antigüedad para que esto no nos pase. Si bien no habla de anemia, sí habla allí Pablo cuando podemos leer en Efesios capítulo 3, del 14 al 16. Ahí la Biblia dice que Pablo oraba para que los efesios pudieran ser, dice, fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, por el Espíritu de Dios. Oraba para que puedan ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Nosotros necesitamos ser fortalecidos con poder en nuestro hombre interior. Necesitamos esas vitaminas, esos nutrientes que fortalecen nuestro hombre interior. Y la única manera de conseguirlo es que podamos nosotros recurrir permanentemente a la única fuente de nutrientes espirituales. Y esa fuente de nutrientes espirituales es Dios. Cuando nosotros oramos y tenemos un tiempo de comunión con Dios, estamos siendo fortalecidos espiritualmente. Cuando vamos a la palabra de Dios, cuando la leemos, cuando dedicamos tiempo, no a la pasadita y a la ligera como para decir, leí 2 o 3 versículos y ya está, ya cumplí, sino cuando yo me dedico a disfrutar de la palabra de Dios, allí empiezo a recibir nutrientes espirituales que me ayudan a ser fortalecido en el hombre interior. Fíjense que una persona que tiene anemia no puede ser de ayuda a otros. Y una persona que tiene anemia espiritual no puede bendecir la vida de otros. Difícilmente pueda dar de aquello que no tiene, porque tiene una anemia espiritual. No puede ser de bendición, no puede ayudar, porque ella misma está carente de estas cosas que hacen que nuestra vida esté nutrida espiritualmente. Y obviamente entendemos y sabemos que no podemos dar aquello que no tenemos. Y cuando yo sufro de anemia espiritual, estoy también no solamente privándome a mí mismo de poder ver que mi vida es bendecida y crece y me fortalezco, sino que también privo a otros
de poder ser bendecido a través de mi vida, porque no tengo mucho para dar, porque estoy pasando un proceso de enfermedad, que lo voy a suplir, que lo voy a cambiar, como decía antes, cuando puedo, a través de la palabra de Dios y a través de la oración y mi comunión con Dios, ser fortalecido en ese hombre interior y ser nutrido espiritualmente. El otro punto tiene que ver con un trastorno alimenticio, tiene que ver con la bulimia. La bulimia nos habla de un trastorno alimenticio que se refiere al hecho de consumir alimento y después rápidamente tratar de ir y devolver. Muchas veces a través del vómito, naturalmente, devolver todo eso que he ingerido, que he comido, y a lo mejor esto no es grato poder decirlo, pero los que sufren de bulimia tienen este proceso, que comen mucho y después van y lo devuelven y se provocan muchas veces el vómito para devolver lo que han comido. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestra vida espiritual? Que muchas veces nosotros también actuamos de esta manera, como que comemos y ingerimos el alimento espiritual, pero antes de poder ser digerido, antes de que esto pueda ser transformado en nosotros en una proteína espiritual, lo devolvemos, como que lo desechamos, como que lo dejamos de lado, como que abandonamos esa comida espiritual y ni siquiera le damos lugar a que pueda producir su efecto en nosotros, sino que rápidamente la dejamos de lado y vamos tras otras cosas. Y muchas veces esto tiene que ver en nuestra vida con el ejemplo que encontramos en Santiago, allí en capítulo 1, versículo 22, donde nos enseña que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándonos, defraudándonos a nosotros mismos. Muchas veces nosotros hacemos esto, somos oidores de la palabra, pero no somos hacedores, como que la olvidamos rápidamente. Los versículos que siguen nos hablan de la persona que oye la palabra de Dios, pero que no la pone en práctica, no es hacedor, y la compara con un hombre que se mira en un espejo y que cuando se va se olvida cómo era. Muchas veces, volviendo al ejemplo que tomamos de la bulimia, con nuestra vida espiritual pasa lo mismo. Ingerimos la comida espiritual, pero no permitimos el proceso para que eso se transforme en nutriente espiritual en nuestra vida y rápidamente lo desechamos, rápidamente nos olvidamos, rápidamente lo dejamos de lado, rápidamente no permitimos que ese alimento que hemos ingerido espiritualmente pueda realmente hacer un efecto transformador en nuestra vida espiritual. Y pasa en nosotros el efecto de la bulimia, que lo que hace es justamente impedir que eso que hemos ingerido se transforme en nuestra vida en energía, en fuerza, en vitalidad, porque rápidamente lo desechamos. Con el alimento espiritual, cuando lo olvidamos, cuando no permanecemos en el pensamiento de lo que hemos leído, lo que hemos meditado, y no permitimos que produzca su fruto espiritual en nosotros, o ese nutriente espiritual en nosotros, prácticamente se cumple el efecto de la bulimia. Recibimos el alimento, pero rápidamente lo desechamos y lo dejamos de lado. Como aquel hombre que lee la palabra, se mira en el espejo y cuando se va se olvida cómo era. Así es el que es oidor de la palabra y no hacedor. En este concepto de bulimia, muchas veces tomamos la palabra, la oímos y después no permitimos que haga el efecto espiritual de darnos el crecimiento que necesitamos para que nuestras vidas puedan seguir transformándose y creciendo en el Señor. Y el último punto tiene que ver con la anorexia. La anorexia es una enfermedad en la cual las personas prácticamente no ingieren alimento porque se ven a sí mismos, a sus cuerpos, de una manera irreal, de una manera distorsionada. Entonces, la persona que sufre la anorexia se puede ver permanentemente como que está excedida de peso, pero la persona que lo mira se da cuenta de que en realidad no está excedida de peso, sino que en realidad necesita alimentarse para poder estar mejor físicamente, estar más saludable. Pero la persona que sufre esta enfermedad trata de privarse permanentemente de los alimentos
porque piensa que tiene un exceso y que su figura realmente no es como ellos quieren. Y muchas veces en el aspecto espiritual también sufrimos la anorexia, porque tenemos una imagen irreal de nosotros mismos. Creemos que espiritualmente ya estamos súper satisfechos, que ya estoy orando mucho, que ya me estoy alimentando demasiado de la palabra, o que simplemente digo la verdad que estoy bien. Estoy satisfecho con mi vida espiritual, estoy satisfecho con lo que oro, estoy satisfecho con lo que leo, pero a veces esa es mi percepción. Y estoy equivocado y estoy teniendo una mirada irreal de lo que yo verdaderamente soy, porque aquel que me mira tal vez ve que realmente todavía en mi vida falta mucho de oración, falta mucho de la palabra de Dios, falta mucho de una vida transformada verdaderamente. Allí en Lucas, capítulo 11, versículo 37 en adelante, el Señor Jesús fue invitado a comer a su casa por un fariseo. Y este fariseo se creía él muy justo. Él pensaba que llevaba una vida espiritual saludable, que era agradable a Dios. Y allí en el transcurso de la cena, Dios le va a recriminar y realmente Dios le va a hacer ver cómo verdaderamente era esta persona, que estaba muy lejos de ser lo que él creía, pero que la mirada de Dios, la mirada del Señor Jesús con respecto a la vida espiritual de esta persona, realmente estaba muy lejos de lo que esta persona creía. Podríamos decir tal vez que este fariseo sufría de anorexia espiritual, porque él se veía de una manera que la verdad se veía como que él no necesitaba más nada y que en realidad como estaba bien o estaba excedido. Pero Dios veía que tenía un montón de falencias y un montón de necesidades que necesitaban ser cubiertas todavía. La pregunta es, ¿hay algunos síntomas de estas enfermedades o trastornos espirituales en tu vida? ¿Puedes decir que hay anemia espiritual en tu vida? ¿Puedes decir tal vez que hay algunos síntomas de bulimia espiritual? ¿Que hay anorexia espiritual en tu vida? Que el Señor nos pueda ayudar para que podamos pensar, para que podamos reflexionar en esto que hemos escuchado, simple y sencillo, y poder mirar nuestra vida espiritual y realmente allí poder darnos cuenta de cómo está nuestra vida. Que el Señor pueda ayudarnos a que si encontramos síntomas de estas enfermedades, de estos trastornos espirituales, podamos ir al único médico, el Señor Jesús, que puede darnos la receta y la solución para esta enfermedad. Y que podamos volcarnos a la oración y a la palabra de Dios para que nuestras vidas puedan ser sanadas y puedan ser nutridas espiritualmente y que podamos ser fortalecidos en el Señor para poder tener vidas espirituales que nos hagan mucho bien a nosotros y que también nos sirvan para poder bendecir a otros. Que Dios les bendiga. Sigamos juntos, sigamos conectados a través del WhatsApp, a través de los canales que tenemos para poder hacerlo. No nos olvidemos de compartir en los grupitos y que el Señor nos bendiga y pronto, si el Señor lo permite, nos estaremos viendo. Chau, chau, bendiciones para todos.